y adopté un agnosticismo extremo y un escepticismo extremo. Y bueno, eso lo oficialicé en un punto. Les dije a mis amigos, a mi familia, que ya no me consideraba cristiano y que yo era ahora un agnóstico. La verdad, yo estaba dispuesto a aceptar el nihilismo y el ateísmo si es que la evidencia me llevaba hacia ese lado. Pero la evidencia no. La evidencia me llevó hacia la creencia de que el universo está lleno de significado. Y te das cuenta de que todo lo que tú pensabas que sabías, en realidad no lo sabes, sino lo crees. Y esa fue también parte de lo extremo que fue mi agnosticismo. Es más, yo tengo la creencia de que todos, absolutamente todos los humanos somos agnósticos por naturaleza, es decir, que no tenemos un conocimiento puro, neto y extenso de la realidad. ¿Por qué? Porque no somos omniscientes. Pise el acelerador pa' que el coche vuele, pero ni acelerando la logro olvidar. Es una canción nueva de mi hermano. Vayan y búsquenla ahí, creo que la va a subir a Spotify. Mucho feeling. Creo que las personas componen sus mejores canciones cuando están con el corazón roto, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Bueno, pedido de mi amigo Alex Pérez. Estoy subiendo esto en español y bueno, para los que les interese escuchar más o menos de lo que hablaba mi último video, pero esta vez en español. Básicamente, yo conté una pequeña historia de lo que fue mi búsqueda de la verdad y espero que esto tal vez ayude a alguien que esté, no sé, contemplando su existencia, contemplando la profundidad de los misterios del universo. Si es que el universo realmente tiene significado intrínseco, o si nosotros nada más por cultura o como seres humanos asignamos significado al universo. Entonces hay diferentes formas de ver esto. Yo soy un creyente de que el universo sí tiene significado. Pero déjenme contarles de cuando yo dejé la fe cristiana. Bueno, yo crecí en un ambiente dentro de la cosmovisión cristiana o judeo-cristiana, como está de moda llamarlo, porque si bien tiene su raíz en el judaísmo, tiene su raíz judía, pero obviamente a partir de la venida de Cristo se esparció de una forma más universal. Entonces, yo crecí en ese contexto con padres que me inculcaron esa fe. Y bueno, la creencia de que Cristo es el Salvador del mundo, que nos salva de la muerte, del infierno, que es a causa del pecado. Y yo acepté esa creencia, la adopté. Si bien tenía mis dudas aquí y allá, pero por lo general la adopté hasta que empecé a crecer y a dudar. Fui y estudié la Biblia por 2 años, exclusivamente la Biblia en un instituto bíblico en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, después de terminar la secundaria. Y ahí profundicé los estudios teológicos, es decir, el estudio de Dios por medio de la cosmovisión judeocristiana. Y bueno, después de terminar con el instituto bíblico, me fui a estudiar a una universidad en Illinois, donde empecé a contemplar otras filosofías y otras formas de pensar, bastante influenciado por el posmodernismo. El posmodernismo te dice más o menos que no hay una verdad absoluta, que la verdad es relativa y nadie puede tener un canon de la verdad, nadie puede tener el monopolio de la verdad, porque todos tenemos diferentes mentes y cada quien tiene su verdad. Hay un punto, obviamente hay muchos matices y muchas ramas dentro del posmodernismo, pero de una forma esencial, el posmodernismo no funciona. Y yo deduje que sí tiene que haber una verdad absoluta y una verdad trascendental para que exista coherencia en el universo. Y bueno, después de un tiempo de vivir aquí en Estados Unidos, volví a Bolivia, donde comencé a estudiar medicina, pero de todas formas llegué a un punto en mi vida y en mis dudas, donde las dudas eran demasiado y tenía demasiada disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es cuando tienes conflictos entre ideas, conflictos entre creencias dentro de tu propia mente, y eso crea esa disonancia cognitiva. Y la disonancia llegó a ser tanta
que un día decidí dejar la fe cristiana. Pero obviamente, antes de eso, una de las partes, tal vez una de las ideas que tal vez ayudó a catalizar o a propulsar mi salida de la fe cristiana fue las creencias sobre el infierno. La verdad, yo estaba bastante perturbado por creencias sobre el infierno. Entonces decidí estudiar a fondo todo lo que la Biblia tiene que ser sobre el infierno. Entonces lo que hice inicialmente es buscar todas las palabras en el Antiguo y Nuevo Testamento que se traducen, ya sea del hebreo, del arameo, del griego, a infierno. Y bueno, me enteré de que hay muchas palabras que se traducen como infierno. En el Antiguo Testamento tienes palabras como Seol. Después en el Nuevo Testamento tienes palabras como Hades, Gehenna y Tártaro. Y bueno, yo empecé a tratar de formar asociaciones y ver los patrones y ver dónde me llevaba este estudio. Según yo, en esa época vi una evolución entre las creencias sobre el infierno de la cristiandad en general, no de denominaciones específicas, pero en general, y también una evolución entre la percepción o las concepciones del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habla muy poco de algún castigo eterno y más se traduce la palabra Seol. Muchas veces lo traducen a infierno, pero Seol también prácticamente tenía connotaciones más como que la tumba o debajo de la tierra, ¿no? El Seol, donde los muertos ya no saben. Y en el Nuevo Testamento me interesaba mucho lo que Jesucristo tenía que decir, y él usa la palabra Gehenna principalmente, creo que 11 o 12 veces, y una o dos veces usa la palabra Hades, lo cual me parece interesante porque, bueno, la palabra Hades es parte de la mitología griega, ¿no? Entonces, bueno, había eso que me causaba duda, y las otras como 11 veces que Jesús menciona la palabra infierno, bueno, que es traducida al infierno, viene del griego Gehenna, que es el nombre del valle de Ginón, que estaba al sureste de Jerusalén, si mal no me acuerdo, y era un lugar donde iban y quemaban toda su basura. Entonces servía como una metáfora o como una alegoría de un fuego eterno que está subiendo, donde arde toda la maldad y toda la injusticia del mundo. Entonces tenemos eso, y obviamente en el Nuevo Testamento también, especialmente en el Apocalipsis, habla sobre un mar de fuego, y tienes ahí unas expresiones bastante gráficas de un sufrimiento eterno. Entonces yo vi estas diferencias, vi esta evolución entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, y también vi que en la actualidad muchas creencias católicas y cristianas, inclusive muchos protestantes, estaban influenciados por escrituras como las de Dante Alighieri, donde escribe desde su imaginación los diferentes niveles del infierno y demás. Entonces, tal vez en ciertas escrituras literarias como la de Dante Alighieri o Milton en El Paraíso Perdido, tienen influencia en nuestra creencia colectiva sobre el infierno, ¿no? Son arquetipos y en forma memética se han ido replicando y todo eso, ¿no? Entonces, ese estudio y la verdad muchas otras cosas, estudios sobre las contradicciones y demás dentro del canon bíblico, me hicieron dudar sobre mi postura sobre la Biblia y sobre lo que yo creía que la Biblia era en ese entonces. Y a partir de eso y de muchas otras incógnitas que yo tenía sobre mi fe cristiana, decidí dejar el cristianismo, dejar la fe cristiana, y adopté un agnosticismo extremo y un escepticismo extremo. Y bueno, eso lo oficialicé en un punto. Les dije a mis amigos, a mi familia, que ya no me consideraba cristiano y que yo era ahora un agnóstico. Y mi agnosticismo y mi escepticismo iban mucho más allá de la fe cristiana. Por eso digo que era un escepticismo extremo, porque también dudaba
de lo que decían los científicos y los libros científicos sobre la historia, sobre lo que me contaban mis maestros o los docentes de la universidad. Entonces yo tenía un deseo de tener una aproximación más íntima con la información que me podría informar de que algo era veraz o sobre la veracidad de algo, sobre la verdad. Les doy un pequeño ejemplo. Por ejemplo, empecé a estudiar la física cuántica. Y me enteré, que nosotros como seres humanos habíamos construido un acelerador de protones que aceleraba los protones a casi la velocidad de la luz para que estos colisionen y podamos estudiar las partículas subatómicas. Entonces agarramos el átomo, lo subdividimos, le sacamos los protones, colisionamos los protones y podemos ver las partículas subatómicas. Bueno, yo ahí dudando de tal vez lo que digan los científicos, aproveché la oportunidad de que un amigo estaba haciendo una pasantía en el laboratorio de Fermi en el estado de Illinois, donde tenían uno de estos colisionadores de protones, y me fui allá a ver, investigar y solo ver y preguntar sobre la veracidad de estos sucesos, y lo cual fue bastante interesante porque pude ver los monitores donde observan los diferentes patrones de donde sacan la información para deducir si es que han encontrado una nueva partícula subatómica. Entonces, todo eso para decir que mi búsqueda de la verdad fue bastante profunda y no se quedó ahí. Tuvo varias fases. En parte de la búsqueda de la verdad, decidí dudar todo lo que puede ser dudado. Hice un experimento mental parecido al de René Descartes, donde él dudó todo lo que podía ser dudado hasta llegar a su famosa frase, pienso, luego existo. Hice algo parecido. Me fui en ese viaje de dudas, donde traté de dudar de todo lo que podía ser dudado. Y es fácil de decir, pero es difícil de hacer. Tienes que extirpar todas tus creencias cosmológicas, ontológicas, epistemológicas sobre la existencia, todo lo que piensas creer, y te das cuenta de que todo lo que tú pensabas que sabías, en realidad no lo sabes, sino lo crees. Y esa fue también parte de lo extremo que fue mi agnosticismo, porque dudé de todo lo que podía ser dudado hasta llegar a mi mera existencia. Es decir, a ese punto, a esa esencia del ser, donde simplemente sabes que existes, donde no usas palabras y ya no puedes dudar más. Y si intentas dudar tu propia existencia, pues no puedes dudarla porque tu existencia persiste. Entonces llegas a ese punto donde simplemente sabes que eres. Yo soy. Pero no usas palabras porque simplemente eres. Y el momento que empiezas a usar palabras y le pones significado a estos códigos verbales, y en el momento que empiezas a ir un poquito más allá de tu conocimiento puro y exacto de que sabes que existes, porque es en ese lugar donde sabes que existes, que no necesitas un gurú en la montaña, no necesitas un místico en una cueva, un científico o alguien que venga y te diga, mira, tú existes. Porque es algo que no requiere fe, no requiere que alguien te lo diga. Es el estado más puro del conocimiento. Epistemológicamente hablando, es algo que tú puedes decir con 100% de certeza, existo. Pero cuando empiezas a formular creencias más allá de eso, sobre la naturaleza de la existencia, tú ya no sabes cómo existes, de qué se trata la existencia, cómo es que se genera, y empiezan a surgir incógnitas. Y tú empiezas a formular creencias y es ahí donde se activa la fe. La fe es inevitable a partir de ese punto. Es más, la fe es inevitable dentro de la condición humana, dada la naturaleza subjetiva de la experiencia humana. Entonces la fe simplemente no puedes escapar de tu uso de la fe en ciertos puntos de tu existencia. Entonces, empiezas desde cero. Entonces llego a ese punto donde estoy simplemente con mi existencia neta, por así decirlo. Y una de las primeras cosas, uno de los primeros pasos de fe que tienes que tomar
es que tienes que escoger entre un tipo de realismo o un tipo de solipsismo. Y el método científico no puede llegar a darte información sobre eso. Son cosas que no se pueden falsificar ni se pueden validar por medio del método científico, porque es netamente subjetivo. Entonces, tú escoges o el solipsismo o el realismo. Con el solipsismo me refiero a la creencia de que tal vez tú eres la única mente en existencia y todos los demás son figmentos de tu imaginación. Desde mi punto de vista, el solipsismo es bien egocéntrico y puede llegar a ser hasta narcisista, aunque no siempre. Pero si llegas a un agnosticismo neto donde no quieres usar la fe, es posible de que te enredes en el solipsismo. Mientras que el realismo, este tipo de realismo yo lo defino como una creencia de que otras mentes son reales y que existen independientemente de tu mente, es decir, no son dependientes. Y cuando tu mente deja de ser, si es que deja de existir, esas mentes persisten en la realidad, las mentes de ustedes y de todos los demás. Yo no tengo un conocimiento neto sobre tu existencia, yo creo que existes, por ende escogí creer en el realismo versus el solipsismo, que dice que tal vez mi existencia es la única. Entonces tomas ese primer paso de fe, adopto el realismo y desde ahí uno va subiendo en la jerarquía de creencias, vas generando una jerarquía de creencias necesarias para poder navegar dentro de la realidad. Es absolutamente necesario. Y para no alargar más la cosa, la búsqueda de la verdad, para sorpresa mía, me retornó a una fe cristiana, es decir, una fe en Cristo. Y tal vez en otro momento les cuento toda la historia, porque es una historia bastante profunda. Les estoy contando solo el resumen del resumen del resumen, porque tuve una etapa, la etapa en la que dudé todo lo que podía dudar, una etapa de búsqueda de información, mucha información sobre todos los datos históricos, comparando las religiones, todas las cosmovisiones, y simplemente buscando información sobre la historia y qué es lo que creo, lo que no creo. También tuve una etapa dentro de mi búsqueda de la verdad, que era una etapa en cierta forma bastante peligrosa, porque me metí a experimentar con estados alterados de conciencia. Yo la llamo la etapa del psiconauta, porque el psiconauta es una persona que explora el psiqui, generalmente por estados alterados de conciencia, ¿no? Explora la mente. Psiconauta es como un astronauta que explora los astros, o un cosmonauta que explora el cosmos. Un psiconauta explora la mente. Y bueno, esa fue otra etapa bastante profunda e intensa de la búsqueda de la verdad. Tuve otras fases. Entonces, atravesando todas estas fases, llegó un punto en como que algo hizo clic y todo lo que había estudiado sobre la física cuántica, sobre la historia, sobre el cosmos, todo se juntó y pude encontrar una cosmovisión más coherente, un sorpresivo retorno a la fe cristiana, pero obviamente ya desde una perspectiva muy diferente. Entonces, en el día de hoy yo me considero cristiano, y si le pongo nombre y apellido, me considero un cristiano agnóstico o agnóstico cristiano. Y eso no quiere decir que estoy empezando una nueva religión o tratando de reinventar la rueda. Cuando le pongo el título de agnóstico ahí, simplemente es un hecho de entender la limitación de nuestro conocimiento. Es más, yo tengo la creencia de que absolutamente todos los humanos somos agnósticos por naturaleza, es decir, que no tenemos un conocimiento puro, neto y extenso de la realidad. ¿Por qué? Porque no somos omniscientes. Entonces todos somos limitados en nuestro conocimiento y todos somos agnósticos por naturaleza. Entonces eso simplemente para mantener una cierta humildad epistemológica, es decir, y eso es algo que el mundo necesita más, porque hay mucho orgullo espiritual, mucha soberbia epistemológica, es decir, que la gente se aferra mucho a sus creencias, inclusive creencias
totalmente erróneas, pero se aferran a ellas con mucha soberbia, como si fueran parte de ellas, cuando deberíamos estar dispuestos a soltar nuestras creencias erróneas cuando se nos presenta información o evidencia verídica o evidencia contundente y veraz. Entonces, el título de agnóstico simplemente le doy para connotar esa humildad epistemológica que como la que tenía Sócrates, quien decía que solo sé que nada sé, y entender nuestra condición humana con sus limitaciones cognitivas y en conocimiento. Entonces, bueno, aquí me encuentro y espero que esta mi historia tenga algo de beneficio especialmente para aquellos que están tal vez atravesando una búsqueda de la verdad parecida a la mía, aquellas personas que realmente quieren saber el significado del universo, aquellas personas que realmente están buscando la realidad desnuda, la realidad neta. Algún momento me gustaría sentarme y hablar con algunos de ustedes, no sé, debatir o simplemente razonar o charlar, porque yo pienso que esto es algo demasiado importante para dejar pasar. Nuestra civilización, muchas personas dentro de nuestra civilización sufren de una crisis de significado, sufren de crisis existenciales. Entonces, no estoy incentivando a nadie a simplemente aferrarse a alguna religión o alguna cosmovisión porque necesitas eso. Mi búsqueda de la verdad no fue a base de un pensamiento de que necesito una creencia para poder soportar las crisis existenciales o para poder simplemente contrarrestar una cosmovisión nihilista que puede ser bastante deprimente. La verdad, yo estaba dispuesto a aceptar el nihilismo y el ateísmo si es que la evidencia me llevaba hacia ese lado, pero la evidencia no. La evidencia me llevó hacia la creencia de que el universo está lleno de significado y de que absolutamente todo está diseñado. Si tú empiezas a investigar la matemática y las probabilidades de que se forme un aminoácido, una proteína funcional, las probabilidades de que se formen por procesos caóticos, aleatorios y sin algo dirigiendo o alguien dirigiendo el origen de organismos orgánicos unicelulares o multicelulares, es prácticamente imposible que esto llegue a ser sin alguien que esté dirigiendo a la orquesta, por así decirlo. Entonces yo creo que si tú haces una búsqueda de la verdad, una búsqueda de la verdad sincera contigo mismo y con los datos científicos, vas a llegar a conclusiones similares. Y les animo a todos a hacer eso, a buscar el rostro de Dios. Dios es la verdad. Aunque suena como un razonamiento tautológico o de razonamiento circular, yo creo que hay suficiente información para justificar esa creencia. Bienvenidos a Pensamientos para un Renacimiento y les deseo a todos la vida eterna en plenitud de ser.